Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcos Montero y bienvenido una vez más a este podcast denominado Hijastro del Político dentro del canal digital La Red Marcos Montero. En esta oportunidad vamos a tener un programa sobre texto del sector Conociendo a, el cual se encuentra incrustado en el podcast que ya mencioné, HDP, Hijastro del Político, y vamos a conversar con una persona sumamente interesante. Bueno, vamos a conversar con Alejandro Jiménez, quien entre sus distintas cualidades podemos subrayar que es escritor, filósofo, así como también comunicador. Te agradezco por estar aquí, Alejandro, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? No, Marcos, para mí es un honor, la verdad, gracias a ti por la invitación. Es un placer acompañarte esta noche y que podamos dialogar sobre muchos temas, porque justamente entre lo que me dedico a escribir son diálogos, entonces me va mucho mejor con un diálogo o un debate incluso que en una entrevista, pongámoslo de alguna manera. No, claro, claro, es un diálogo, un coloquio, espero que te sientas cómodo, esa es la pretensión, ¿no? De hablar sin censura, más allá de la que Facebook y las distintas plataformas ya te imponen, ¿no? Por decir alguna palabra o simplemente sugerir algo. Vos que estudias comunicación debes entender esto. Eh, pero Claro, aparte, la verdad que a mí me gusta mucho el espíritu de los libertarios, ¿no? Que les gusta discutir las cosas, que son más abiertos, ¿no? Como en otros colectivos, otras ideologías, digamos así, donde más bien es más cerrado, ¿no? Amigo o enemigo, estás conmigo, no lo estás. A mí me agrada que se pueda siempre ventilar temas polémicos, no, digamos. claro, y vamos a hablar de política, nomás decirte que yo no soy libertario, por si acaso, lo vamos a conversar si es que te interesa. Pero bueno, Muy bien. Alejandro, me gustaría que hagas un introito acerca de vos, te presentes para la gente, toques, subrayes o pongas el acento en cosas o elementos que quieras contarnos de vos. Bueno, bueno, yo nací en la ciudad de Santa Cruz, 1993. Soy un millennial pleno. Me he movido normalmente entre Santa Cruz, Cochabamba, en realidad Puerto Quijarro también. Mi abuela tiene un hotel ahí, pero la mayoría de mi familia es cochabambina, ¿no? Estudié ya desde los 10 años en Cochabamba, en el Colegio Loyola, y salí el 2010, ¿no? En bachiller. Luego me dediqué dos años y medio, 3 años a estudiar la carrera de economía en la UPB. Y después de eso, la verdad que lo dejé, tuve una suerte de crisis familiar y demás, entonces lo dejé, me fui a vivir a La Paz un año. Y ahí fue donde empecé a leer, realmente, más o menos a los 22 años, ¿no? Donde agarré un libro en serio, de verdad, porque no tengo en mi tradición familiar, digamos, abuelos intelectuales o algo así, ¿no? En realidad es de que yo es como que siempre he buscado forjar mi propio pensamiento, así sea muy pequeño, ¿no? Ahora, después de eso, de ese año de lectura, digamos, de autodescubrimiento que tuve ahí en La Paz, y fui a varias clases también, de varias carreras, fue cuando agarré y dije, no, tengo que terminar una carrera. Y volví a la UPB, volví a Economía, pero lastimosamente ya la visión, no sé, muy poco social, digamos, ¿no? Muy poca lectura de lo social, antropológico y demás que no tenía la economía, hizo que termine en comunicación, que era la carrera más social que me ofrecía la UPB, ¿no? También estuve un tiempo en economía en la San Simón, donde descubrí un poco del marxismo en realidad, ¿no? Entonces, ahí se me han ido juntando como que varias lecturas, varios registros, y estudiando comunicación, porque me gusta mucho leer, escribir. Fue cuando me contactó Enrique Fernández, justamente por eso pensé automáticamente, ¿no? Mi prejuicio es libertario, ¿no? Dije, porque la mayoría de los que conozco de Santa Cruz lo son, ¿no? Por lo menos liberales, ¿no? No libertarios, pero por lo menos de esa tendencia. Y ahí fue cuando mandé mi primer ensayo, Marcos, y no tenía idea realmente de cómo escribir un ensayo académico, ni mucho menos. Entonces le mandé un diálogo, fue realmente lo más sincero que pude Diálogo escribir. platónico, algo así. Sí, no sé si llamarlo platónico, pero algo así, no era un diálogo en realidad sobre dos de mis nombres, ni siquiera era muy original. Primero era Paulo, que hablaba con Alejandro. Paulo tenía una tradición platónica, pero no solo platónica, ¿no? También Alan Kardec, de Emerson, de todo lo judeocristiano, desde lo helenista, digamos, ¿no? De la parte más racional, digamos.
Pero por el otro lado, Alejandro tenía una visión un poco más romántica de Schopenhauer, de Nietzsche, presocrática, ¿no? De los psicodélicos, enteógenos, de los místicos. Perdón, Entonces, ¿a qué edad dijiste que enviaste este diálogo? este diálogo fue, no, este fue el 2017, si no me equivoco, mi primer diálogo que mandé a percontar. Y era sobre un número sobre el orden, me acuerdo bien. Era sobre el orden y yo quería razonar sobre eso, ¿no? Sobre el orden y el caos. Y ese fue mi primer diálogo, la verdad es de que no lo he trabajado mucho más, pero luego de eso, cada trimestre iba sacando, ¿no? Un diálogo diferente que nos pedía de un tema distinto, ¿no? Enrique nos decía que escribíamos sobre política, qué sé yo, y ahí fue naciendo mis diálogos. En realidad el primero fue sobre orden, el segundo sobre educación, creo que el tercero sobre historia, ¿no? Más filosofía de la historia, el otro sobre la religión. No tengo más de 7 diálogos, pero tampoco me los tengo de memoria. En realidad el último que escribí es sobre un tema no intempestivo, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado eso de estar fuera del tiempo, ¿no? Un poco como para que sea trascendental. Pero el último diálogo que escribí es sobre feminismo nietzscheano, en realidad, ¿no? Así para tratar de mostrarlo de manera no académica, mezclando un poco lo literario. Esta visión de esta corriente de pensamiento tan contraintuitiva, no tan contradictoria que puede sonar feminismo nietzscheano. Ese es mi último diálogo, pero todavía no lo publico. Bueno, en realidad lo publiqué en Aula Libre, pero todavía estoy viendo cómo gestionar eso, ¿no? Entonces, básicamente me encanta escribir diálogos, tengo personajes varios. En realidad, si tú me haces preguntas, te podría responder desde distintos personajes, y no tanto por la personalidad o una cuestión esquizofrénica, sino por un paradigma, ¿no? Por una fuente epistemológica, más que todo, ¿no? Tengo una beta, si quieres, más marxista, ¿no? Una beta más de memética, no sé si conoces, pues, neodarwinismo, y una beta más de fenomenología de la religión, ¿no? De hecho, el año pasado publiqué un ensayo, el año pasado sí publiqué un ensayo que se llama La manifestación del misterio, lo luminoso, en Rudolf Otto, que justamente trata sobre temas religiosos. Escuché que tú eres católico, por eso también te comento. Y bueno, el 2020, junto con mi novia, con Sofía de la Cerda, publicamos igual en Yachay, sobre redes y memes, ¿no? Sobre memética y una evolución de la cultura. Entonces, así es como que tengo un pensamiento, pareciera disperso, pero uno trata siempre de investigar de todo para formar una unidad, ¿no? Que es algo que el filósofo hoy en día casi ya no hace. Excelente. Antes de entrar ya en la parte teórica y capaz donde propiciemos en las demás personas unos cuantos bostezos, esperemos que no sean tantos, ¿cómo hiciste este salto de los números? Dijiste que estudiaste economía y que el móvil por el que lo dejaste, bueno, no es nada bueno, pero independientemente de ello, a las letras, a las palabras, a la comunicación, es decir, ¿te sentías cómodo en todo terreno? Mira, la verdad es que siempre he estado tirado hacia las matemáticas, ¿no? Desde pequeño era lo que más fácil se me hacía, y por eso decidí estudiar economía, porque era el área social, ¿no? Realmente había más números, ¿no? Y la verdad que me gustaba bastante. Pero a mí me parece que esa era una medio ilusión mía, porque realmente en el colegio era bueno, pues llegué a la universidad y el primer año en matemáticas me aplacé, ¿no? O sea, tampoco es que era buenísimo, ¿no? Luego repetí la materia y me fue mejor, pero me gustaba la rigurosidad de la economía, ¿no? Por lo menos en el lenguaje. Luego ya cuando empecé a leer fue como que vi esa misma rigurosidad ya en la filosofía, ¿no? Entonces ya fue como que pasar a otro registro, pero en realidad los lenguajes ambos me parecen atractivos, pero definitivamente ahora me quedé con las letras, ¿no? En realidad uso la estadística, no solamente cuando es estrictamente necesario en algo académico, qué sé yo, no, ya no es parte de, digamos, si pudiera decir, me decidí completamente por las letras, pero hermano, es raro porque tampoco leo literatura, porque, ¿no? O sea, tengo una deficiencia brutal con literatura, ¿no? No conozco los clásicos, justamente porque empecé tarde, entonces, pura teoría leo si quieres, o filosofía, claro, o teoría moderna, pero más que todo eso, ¿no? Claro, no, me pasa lo mismo, con suerte te puedo decir que, a ver, de entre las pocas novelas que habré leído, te puedo mencionar Don Quijote, que me gustó porque tengo una edición en la cual está escrito en ese español antiguo, con suerte Shakespeare y, y unos cuantos más. Y lo mismo me pasaba, por ejemplo, porque no sé a qué responderá esto, pero en el tema de la comunicación, que recién, bueno, estoy por salir licenciado este año,
no sé si pasaba lo mismo en donde estudiaste vos la comunicación, pero como todo es tan abuelo de pájaro, ya de manera hiperbolizada, terminas hasta pasando de manera inadvertida los nombres de los teóricos, ¿no? No profundizas en Laswell, en Marshall McLuhan, ni quiénes eran Rayleigh Riley, y no estudias los gestálticos y demás cuestiones, pero ahora trato de ponerme al día. No sé si te ha pasado eso en comunicación o si profundizaste, digamos, en esa materia. No, tienes toda la razón del mundo. La verdad es de que la UPB, donde estudié, se enfoca mucho más a lo empresarial. Entonces, básicamente mi formación fue, no sé, por eso a veces me presentaba como filósofo autodidacta, ¿no? Porque decía, no, realmente nadie me enseñó filosofía, y cuando discutía o compartía con gente que sí había estudiado filosofía, se notaba, si quieres, el paradigma detrás que tenían, ¿no? En el sentido kuhniano, tenían como una tendencia más heideggeriana, y se notaba que era de academia, ¿no? Entonces dije, no, realmente me tengo que formar a mí mismo, pero así las teorías de comunicación como tal, me las han enseñado, pero como tú dices, sin profundizar, así realmente parecía como una ciencia coja, ¿no? Como si no tuviera propios pies, pero en realidad los tiene, solamente que aquí no sé si los conocen mucho. Ahora, irónicamente, donde más me he aproximado a la comunicación ha sido con la filosofía política de Hannah Arendt, ¿no? Que saca de Karl Jaspers a la comunicación como una condición humana, pero es una visión existencialista casi de la comunicación, no es muy práctica. La verdad que no he profundizado, querido hermano, en la comunicación. Incluso creo que sé más de política, de economía política, que de comunicación. Bueno, si te parece ahora hablemos de eso. Yo, por ejemplo, para direccionar un poco cómo me gustaría tu contestación, cuando me preguntaban cómo me defino filosófica, políticamente, a qué doctrina adscribo, decía que soy una suerte de converso eviterno, antes de utilizar el sempiterno, pero sí tiene un inicio. Y es que, por ejemplo, yo comencé leyendo a García Linera, leí el peor libro de mi vida, cómicamente lo digo, pero no divorciado de la realidad, de Choquehuanca, Vivir Bien. Y así, comencé con literatura boliviana, entonces era un marxista. De allí me sucedió el efecto péndulo y brinqué, y me consideraba, por lo menos yo así, libertario, creo que liberal, porque nunca llegué a ponderar de manera bondadosa el Serancap y demás. Y ahora, a causa de algunas personas, como por ejemplo puedo mencionarte Lucas Carena, que es un nacionalista argentina de tercera posición, independientemente de sus ponderaciones sobre Perón, y Horacio Justo, sobre todo, que es un conservador argentino, quien se remite, pero yo le doy el crédito a él, a Miklos Lukács, que es otro conservador peruano. Todo esto me ha generado nuevamente esta mezcolanza y me ha apartado de ese lado, por así decirlo, y entonces estoy en la indefinición. Entonces tengo más dudas que certezas, pero las pocas certezas que tengo, creo por lo menos yo, que las profundizo. Vos, digamos, Claro. has pasado este proceso así de conversión, o directamente, digamos, llegaste y sabías que sos, o por así decirlo, digamos, ¿no? A ver, ya, ya nos vamos a poner un poco más críticos, pero en la biografía sí, la verdad que originalmente yo no es que me consideraba liberal, pero ya en retrospectiva me di cuenta que lo era, ¿no? Que creía que había que transformarme, bueno, mediante las fuerzas productivas, mediante el mercado, pero era en realidad que estaba estudiando eso y se me quedó demasiado de esas teorías, ¿no? Que son más modelos que teorías. Bueno, la verdad es de que cuando fui a San Simón, hermano, Elorgio Orellana, no sé si lo conoces, es un sociólogo trotskista, me enseñó economía política y me sorprendió bastante, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido del efecto péndulo, ¿no? Que aprendía muchas críticas más en San Simón de la economía que había aprendido en la universidad privada y viceversa, ¿no? En la universidad privada aprendía más críticas a un marxismo un poco más decadente, si quieres. Pero nunca me ha gustado, así si quieres, con la parte ya crítica, justamente el empezar a escribir diálogos fue, no sé si fruto de una crisis de identidad, pero una forma de querer subvertir la idea de que me tengo que identificar con una etiqueta, de que me tengo que identificar con un pensamiento, siendo tan joven, siendo que no he leído lo suficiente, no sé lo suficiente, y no estoy para decantarme por una posición u otra, ¿no? Lo más probable es que me vuelva fanático, lo más probable es que un joven, con lo que sabe, se vuelva fanático, se fanatice con lo primero que encuentra y cree que eso le resuelve la vida, ¿no? Sean cuestiones religiosas, políticas, o morales o éticas.
Entonces, no, siempre me ha gustado mantener, si quieres, en sentido popperiano, mi mentalidad y mi sociedad abierta, ¿no? Por eso los diálogos no siempre tienen una conclusión. Yo no me diría marxista, mira, porque les haría renegar a los marxistas, ¿no? O sea, vivo para ellos, ¿no? Como pequeño burgués y realmente no estoy en contacto con las masas oprimidas, como ellos le dirían. Pero tampoco me considero libertario realmente, o liberal. Realmente, si pudiera decir dónde más o menos estoy ahora en el espectro político, te diría que sí, me he decantado un poco más por una izquierda, pero no una izquierda justamente de Linera, una izquierda stalinista, por llamarlo de alguna manera, una herencia menchevique. En realidad me ha gustado siempre una izquierda desde Marx. O sea, realmente ni siquiera he leído mucho a Lenin, Trotsky, o a los que vienen después, ha sido una relación más personal con Marx y los de su tiempo, ¿no? Nietzsche, Freud y demás. Pero políticamente, hasta ahora, si quieres, el que mejor me ha parecido que ha leído la realidad social, política, ha sido Marx. Así no he conocido un nuevo, si quieres, un nuevo Marx, alguien que revolucione las ciencias sociales como tal, ¿no? Y por eso me parece que todavía está vigente, por lo menos en los aspectos más finos, ¿no? De su teoría. Pero sí, me diría marxista a pesar de los marxistas, porque para ellos marxistas es ser más de acción, ¿no? Yo soy más, si quieres, un intelectual. Me gusta más leer, me gusta más escribir. Entonces, no sé si me diría marxista. Pero esa tendencia me llama más la atención como modo de lectura de la realidad, ¿no? Nuestro país, al menos. Antes de adentrarnos en el marxismo, yo, bueno, sin duda alguna no he leído todas las obras de Marx, de Engels tampoco. He leído algunas cosas, pero antes de entrar a ello, una reflexión en torno a lo siguiente me gustaría que me brindes, porque por ejemplo hay algo que sí me siento que me faltan las luces como para poder discernir, y al final eso desenlaza o se sigue necesariamente en mi crisis de identidad, por así decirlo. Y es que, por ejemplo, Venegas Lynch, exponente de liberalismo en Argentina, dice en muy pocas palabras, el liberalismo no se corta atajos, ¿no? Existen distintas paradojas filosóficas, como puede ser el barco, si no me equivoco, de Teseo, ¿no? ¿Lo digo bien? Me corregí si no es así. No sé, la verdad que no bueno, sé. Es más que nada, digamos, un quid en virtud de lo cual, digamos, se pone en tela de juicio si algo es, en tanto y en cuanto se pondera si esto es uno múltiple, y si son múltiples al final o ulteriormente desenlace en algo específico. En concreto te quiero decir, por ejemplo, cuando uno es marxista o cuando uno es liberal, en el sentido, uno lo puede ponderar en el sentido purista de cuando sigue a rajatabla, digamos yo que es en el tema marxista, las 10 ponderaciones que hay en el Manifiesto Comunista, o las 12 que Engels pone, digamos, en otra edición ulterior, o en el liberalismo si uno secunda, yo que sé, las 10 pautas de Juan Ramón Rayo o demás cuestiones, cuando uno es, digamos, ¿no? Cuando uno puede etiquetarse como tal. Por ejemplo, no sé si viste el debate de Agustín Laje y Gloria Álvarez, ¿no? ¿Lo viste? ¿No lo viste? No, la verdad. Bueno. La cosa es que, digamos, claro, el tema de las etiquetas, el del carnet de la identidad, o bueno, él burlescamente dice el credencial del club, algunos lo ponderan importante, pero yo, donde quiero aterrizar es, digamos, vos cómo estás seguro de que sos marxista, adscribís a todos los postulados, digamos, de Marx, o cómo llegas a la conclusión que aseveraste hace un momento. Sí, bueno, como te decía, siempre hay que verlo como provisional, ¿no? Porque en realidad adopté un poco el marxismo para hacer mi tesis, pero si uno, digamos, quisiera ver así un pensamiento cabal que he tratado de producir, Marx, que en mis diálogos es aetos sí se llama, el rojo, es solamente una parte, ¿no? No, realmente no, por eso te digo, no sé si me definiría como marxista, ¿no? Porque... a ver, voy a tratar de responderte, mira qué curioso, desde dos personajes. Primero a Ethos, el mismo marxista, y luego a Basi, que es un poco más evolucionista desde la mente. En una sociedad donde vivimos de manera individual, donde básicamente nuestra vida es tú contigo, sí, tenemos relaciones de amigos, familiares y demás, pero el individualismo es lo que prima en la modernidad y en el capitalismo. Bajo ese esquema, es muy común, yo pienso, de que las cuestiones ideológicas se filtren a través de las políticas de identidad. Es decir, me siento feminista, o sea, o no,
soy mujer o no, o sea, uno puede llevarlo mucho más lejos, casi siempre, ¿no? Si quieres, con una escala de fanatismo, uno puede agarrar y decir, no, tú no eres auténtico marxista porque esto y el otro, ¿no? Uno eso, ¿no? Luego, hay una vertiente que el mismo marxismo que trata de ser lo menos revisionista, lo menos reformista, es decir, lo menos alejado de la lectura de Marx, pero ahí es curioso donde se cae en una suerte de paralización del pensamiento de Marx, de paralización de su dialéctica, de su movimiento, porque ya no se lo utiliza como método para leer la realidad, se lo utiliza como fetiche, como autor, ¿no? Como culto. Entonces, ahí sí, esa es la relación de identidad. Yo no la tengo, por ejemplo, ¿no? Ahora, si me siento marxista por el hecho de utilizar las teorías marxistas para leer la realidad social en la que vivo a través de mi tesis, que es lo único que realmente está más anclado en la realidad, entonces sí, ha sido una suerte de preferencia teórica, ¿no? No voy a entrar todavía en tesis como tal, que es un poco el tema del golpe y la revolución, pero... No, interesante. Nuevamente pongo sobre la mesa a Horacio Justo, a quien yo pondero como una persona muy lúcida, y debido a él, por ejemplo, últimamente he estado repasando de nuevo a Aristóteles, porque a mí por lo menos me pasa memorias muy frágiles, lo habré leído hace 3 años y no, ahora mismo advierto de que no entendí nada. Entonces, por ejemplo, en la metafísica, donde en cada párrafo hace una suerte de definición de cosas, por lo menos o cuanto interesantes, hay una parte de que habla de la cualidad que viene después del tema del ser y demás, y parafraseándolo, la cualidad vendría a ser aquella cuididad que constituye el ser. Y si nos remitimos a una suerte de ontología, puedes ponerle el epíteto de política o independientemente de ella, sin duda alguna la cualidad, es por eso que te preguntaba, por ejemplo, que te pongo acá arriba, ¿no? De filósofo, escritor, viene a ser un tema sumamente interesante. Por eso te pregunté a qué doctrina política adscribís. Y me parece interesante, pero por ejemplo, para ir a lo concreto, entiendo que me decís, digamos, que lo utilizás a Marx como herramienta para poder leer en base a todo lo que tu proceso epistemológico te ha brindado de este sujeto. Pero por ejemplo, hay dos cosas que te quiero preguntar. Por ejemplo, existen varios postulados de Marx en el manifiesto específicamente comunista, así como también en el Capital. Me te pongo dos ejemplos dentro del primer ejemplo. Una parte, de manera muy escueta porque no lo dice así, habla de la abolición de la familia, ¿no? Perdón, se va a cortar la reunión. No se va a cortar, es que sale el mensaje. Sí. Bueno, habla acerca de la abolición de la familia, por lo menos como lo ponderaba él. Por ejemplo, en el Capital, en el tomo 1, habla acerca de que existe una estructura básica para entender cómo funciona el sistema capitalista, y es que dice de que, por ejemplo, existen dos estructuras, la del dinero, el medio dinero, y el del medio dinero medio, ¿no? Aquella persona que, por ejemplo, gasta en vistas a dinero, medio dinero, es un capitalista porque busca rédito económico, y el otro pues vendría a ser otra cosa. ¿Vos adscribís, por ejemplo, esas dos cuestiones o renegás de algunas cosas específicas? Ya, mira, que haya usado a Marx para tratar, o sea, de hacer diálogos un poco más movidos y para leer la realidad, no quiere decir que tampoco haya estudiado o que suscriba, ¿no?, toda su teoría. De hecho, la parte económica de Marx me parece una de las más delicadas, ¿no? Yo he usado Marx más concretamente, si quieres, para leer la ideología, ¿no? Para ver cómo esa noción un poco despreciada hoy en día de la cámara oscura, de la inversión de la realidad, de cómo nos ciega, ¿no?, para ver los problemas sociales como tal. Pero así, digamos, en una cuestión específica de teorías del valor o teorías de... Yo no te podría decir, porque tendría que ser marxiólogo, ¿me entiendes? Tendría que haber realmente dedicado mi tesis más a Marx que a Bolivia, a través de sus teorías, ¿me entiendes? Entonces realmente no te podría dar una respuesta, pero desde ya no es la parte económica, porque justamente al haber estudiado economía ahí me di cuenta cuánto había avanzado la ciencia económica, pero que lo que no se cuestionaba eran los axiomas, las premisas, pero ya me di cuenta cuánto había avanzado y cuánto había avanzado la economía política desde el marxismo, y no es mucho, no diría yo que es su fuerte, si quieres, pero como una lectura más general de la realidad, es decir, como los modos de producción, si quieres su filosofía de la historia, su materialismo histórico, esa es la parte que me parece más interesante. La visión global que puede tener Marx
de la relación que tiene la sociedad con los medios de producción, con la fuerza de trabajo y demás, ¿no? Pero no me diría así marxista a rajatabla, ni soy marxiólogo como para decirte sí en esto y sí en el otro, ¿no? De hecho, hay cosas que podrían no estar de acuerdo, hasta en el mismo manifiesto comunista, ¿no? Y de hecho tampoco estoy seguro de que sea el socialismo, es decir, la dictadura del proletariado, el único medio posible para transformar la sociedad al socialismo, al comunismo, es decir, para abolir el capitalismo. Tampoco estoy seguro de eso. Es decir, lo positivo no me ha convencido demasiado, es decir, sus propuestas, sino más que todo su crítica. Como es un crítico, es un maestro de la sospecha, lo utilizo más para eso, ¿no? Para cuestionar, para criticar, no tanto su propuesta como tal, ¿no? Porque eso se va actualizando tanto que ahora tenemos pensadores no tan conocidos, pero que aportan más, por lo menos científicamente, aportan más que discursivamente, ¿no? Y a Marx más se lo ha leído ideológicamente, más discursivamente que científicamente, ¿no? Excelente. Ahora mismo retomamos eso porque me pareció sumamente interesante cuando subrayaste el materialismo histórico, pero te quería hacer la siguiente consulta y te lo voy a poner desde dos perspectivas tampoco para que no penses que vengo aquí a porfiar o es beligerante lo que quiero decir. Por ejemplo, un exponente del liberalismo es Friedrich Hayek. A algunos se lo critica y se reniega completamente de su figura y de todo lo que ha propuesto por un acontecimiento específico, que por ejemplo yo lo registro y lo rescato de un artículo de Lucas Carena que habla acerca de que este señor, Friedrich Hayek, sugirió bombardear población civil durante el conflicto de las Malvinas. Entonces ahí se lastra su figura de este hecho específico. Por otro lado, a Marx, si uno lee su historia, también existen cosas que pueden lastrar su ser, su persona, por lo menos moralmente, respecto a sus hijos, respecto a su conducta con su empleada, por ejemplo, respecto a demás cuestiones que, bueno, remiten específicamente una suerte de ad hominem, por así decirlo, como si fuese un debate. Estas cosas que resultan a veces hipócritas con lo que después se propone, independientemente de quién estemos hablando, a vos te hace llegar a la conclusión de que lo que proponen, visto y ponderando de que en su accionar resulta una incongruencia, resulta menos plausible lo que ellos dicen o hacen. No, la verdad que no. Me he topado con ese tipo de falacias, por ejemplo, justamente en el feminismo, ¿no? Estaba en un colectivo feminista y estaban por hablar, si no estoy mal, acerca de la pluralidad. Y justamente la pluralidad, desde Hannah Arendt por lo menos, se remite a los griegos y a la democracia griega. Entonces yo les dije, bueno, hablemos de Grecia, ¿no? Ahí es donde nace más o menos esta idea, este concepto. Y me dijeron, no, en Grecia la mujer no votaba, estaba en la casa, es decir, Grecia como tal no tiene nada que enseñarnos a nosotras las mujeres, ¿no? Yo, wow. Ese fue un encuentro, ¿no? Otro con el feminismo nietzscheano, que me dijeron, pero Nietzsche era un misógino, ¿no? Y yo, claro, y no, la verdad es de que no, por lo menos a mí no me afecta en lo más mínimo. Sé que hay pensadores que tienen historias trágicas, que son, ¿no? Pero realmente tendría que tener algo que ver con la teoría como tal. Mira, me dejo entender, una cosa es que Marx trate mal a su empleada, pero otra cosa es que Freud sea cocainómano, por ejemplo. Eso sí afecta a su lectura, a su análisis de la realidad, a su psicoanálisis. Entonces ahí sí podría ser, ¿no? O que descubra que el Paz Jiménez había sido esquizofrénico y por eso escribía diálogos y eran simples sublimaciones, por ejemplo, podría afectar, ¿no? Porque ya hay una lectura un poco más psicoanalítica del asunto y desde esa perspectiva sí, ¿no? Pero después, como tú dices, es un burdo ad hominem, ¿no? No, excelente. Bueno, volviendo a lo que te decía antes de entrar al materialismo, te quería preguntar, ¿vos crees en Dios? ¿Te consideras una persona religiosa? Es una pregunta tremenda, hermano, porque, claro, yo escribí este artículo justamente para tratar de responder eso, ¿no? Porque la manifestación del misterio, lo luminoso significa justamente, si quieres, un estudio fenomenológico de cómo Dios se presenta y cómo se registra eso en los textos, ¿no? Mira, si yo te digo que creo en Dios, voy a cometer una falacia brutal porque me van a creer que soy cristiano, que soy católico, que sigo las enseñanzas de la Biblia, y no es cierto, la verdad que no. Además que a Dios se lo entiende de múltiples maneras, ¿no? Porque para algunos es más
más antropocéntrico, más antropomorfo, mejor dicho. Para otros es una cuestión más un todo, ¿no? Pero más allá de eso, más allá si quieres de los dogmas, más allá del cuerpo, de la religiosidad, más allá de la institución, los dogmas, yo no te puedo decir que creo en Dios, porque no creo que a Dios haya que aproximarse desde la creencia, ¿no? Desde la doxa, si quieres. Claro. Ni siquiera desde la razón, ni siquiera a Dios como tal, ¿no? Ahora las cuestiones morales, éticas que se deriven de él es otra cosa. Pero así a Dios como tal, yo creo que la única forma de conocerlo es la mística, es uniéndote con él, sintiendo a Dios dentro tuyo. Una vez que sientes al universo dentro tuyo, una vez que sientes, le llaman sentimiento oceánico en la literatura religiosa, ¿no? Mística, recién yo creo que puedes decir, a ese Dios se refería, ¿no? Porque si lo buscas en los textos probablemente no lo encuentres, pero una vez que lo encuentras en persona, porque es un Dios personal, ese Dios, por lo menos el monoteísta, una vez que lo encuentras en persona recién lo ves en los textos, pero jamás lo he visto completo en ningún texto, nunca. Y jamás puedo acordarme de él siquiera, más que en el momento que he tenido esa, llamémosla en términos de Mircea Eliade, hierofanía, ¿no? Es manifestación de lo sagrado. Y ahí la numinología, si quieres, es una fenomenología de estas manifestaciones primordiales, experiencias religiosas primordiales, si quieres. Yo era muy escéptico, no voy a decir ateo, porque no me dedicaba a darle palo al teísmo tampoco, pero he descubierto, si quieres, una religiosidad a través de formas más místicas, incluso hasta con Nietzsche. Yo siento que Nietzsche tiene una religiosidad, un contacto con el numen mucho más profundo de lo que pueden tener sus detractores o a los que él mismo critica, ¿no? Pero no diría que sigo una creencia, ¿no? Que sigo una religión ni una letra, ni mucho menos, y no creo tampoco que se lo pueda describir a Dios. Creo que es inefable. Justamente uno de los puntos, el segundo punto de mi ensayo se trata sobre el misterio, la inefabilidad del misterio, el lenguaje, cómo no es posible aproximarse a Dios sin evocar el silencio, el misterio, ¿no? Que no podemos conocerlo como seres parciales, pequeños, individuales, algo tan grande, ¿no? No, me parece interesante, me rebotan varias preguntas, pero antes quería, por ejemplo, compartirte lo siguiente. Ya los griegos nos brindaban ciertas nociones interesantes para tomar en cuenta a la hora, digamos, de emitir un juicio. Aristóteles, en la retórica, por ejemplo, habla del proceso del juzgamiento en virtud del tiempo, el pasado, el presente, el futuro, sobre el futuro los legisladores, sobre el pasado los jueces. También nociones respecto, por ejemplo, a qué es la creencia, la opinión y finalmente la verdad, digamos, ¿no? En ese orden por lo menos se podría decir. Un filósofo, su nombre es Carlos Daniel Lassa, no sé si lo ubicas, que tiene podcasts interesantes, también conferencias, rescata estas nociones y, por ejemplo, por más que sea básico, digamos, aquella persona que no ha estudiado filosofía, yo humildemente sé muy poco, casi nada de ella, le serviría entender, digamos, que la creencia es el primer ejercicio en la aventura de aquella avenida que no ha sido transitada, entonces no encuentra un sustento, probablemente, al menos así lo manifiesta, de razón. Una vez uno ya sabe qué es lo que cree, porque sería una vida triste creer algo y no saber por qué uno cree eso, empieza el ejercicio ya de la razón, del intelecto, entonces uno ya sabe. Por eso, por ejemplo, Carl Jung en su momento no dijo que creía en Dios, sino dijo: yo sé que Dios existe. Después de tamaña aseveración le llovieron cartas preguntándole cómo había llegado a esa conclusión. Ya la reflexión, bueno, es el ejercicio crítico del intelecto en virtud de un repaso, ¿no? Criticar, repasar aquel conocimiento que se daba por hecho. También esto se podría comulgar de alguna manera con el conocimiento provisional de Karl Popper. Pero, por ejemplo, me causa una incertidumbre, por eso soy incisivo al respecto, de que ni siquiera utilizaste, por ejemplo, por ponerle también un sustantivo, la etiqueta agnóstico, ¿no? Eso significa de que crees o no crees en algo. Es que ves, mira, está muy bueno el término, porque justamente los gnósticos posteriores al helenismo están tratando de recuperar una noción griega antigua que tenía Platón, pero desde una visión cristiana. Mira, si yo te dije no va por la creencia, no va por la razón,
De hecho, tengo un artículo sobre la fe, así como pausa, que eso me ayude a explicarlo mucho mejor. Quisiera leerlo, pero no es posible. La noesis de Platón, la intuición directa, ¿no? Esa gnosis, si quieres, esa noesis pudo ser entendida después como una suerte de gnosis, como una suerte de conocimiento, contacto directo, ¿no? Con Dios personal. Entonces, en todo caso, yo sería lo contrario, agnóstico. ¿Por qué? O sea, yo no digo no sé, no puedo saber. Digo, Él es misterioso, ¿no? Él es enigmático. Cuando te encuentres con Él, te vas a dar cuenta que no vas a poder describirlo jamás en tus palabras, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Porque el agnóstico todavía es como que se mantiene escéptico, ¿no? Como que no, sobre eso mejor no hablemos, no se puede saber. Es decir, no, todo lo contrario. Yo más bien he ido por las vías que he podido hacia lo divino. Por todas las vías que esta vida me ha dado, he intentado, he llegado. Y si quieres, los caminos que cuando me di la vuelta eran todos más allá de la razón, más allá del ego, más allá del yo, si quieres, más allá de lo que yo, Paz Jiménez, y mis diálogos pueden entender. Es algo mucho más, como una totalidad, ¿no? Por eso no se puede explicar, como un uno que es todo y a la vez es nada. Es bien paradójica la cuestión. Es bien evocativa, ¿no? Claro, me resulta congruente, digamos, lo que me decís, porque, claro, decís que ves el mundo en base al materialismo histórico. Por ejemplo, te pregunto entonces, ¿vos cómo concebís o cuál es la contestación que te mantiene tranquilo respecto a cómo inicia el mundo, digamos? Wow. Y mira, no sé si me has agarrado en curva, no sé si me he hecho esa pregunta antes, pero bueno, entonces quiere decir que no me mantiene intranquilo, la verdad. Porque mira, por ejemplo, el marxismo lo utilizo para leer la realidad, sí, pero social, ¿no? Es un materialismo histórico. Yo no soy materialista como tal, más bien en el espectro más amplio del pensamiento, estoy más cerca del espiritismo. Yo no creo que seamos solamente carne y hueso y nuestro cerebro, y que, si quieres, no hay ningún fantasma en la máquina, evocando el libro de Arthur Koestler. No, yo creo que sí hay algo. Entonces, más bien por ese lado soy más espiritista, pero más bien el espiritismo te dice de que justamente Dios creó el mundo a partir de la nada, pero ahí se quedó. Más el espiritismo es un poco aristotélico en ese aspecto, ¿no? Se centra en los espíritus, no tanto en la relación que tienes con Dios, aunque sí lo menciona como un referente, ¿no? Pero ahí es bien deísta, si quieres, ¿no? Dios le dio un primer movimiento y es tú. Es el espiritismo, te digo. Entonces, alguno de mis personajes te va a tender a responder eso, pero la verdad es que no me he hecho esa pregunta, hermano. Tendría que hacérmela seriamente, y seguramente la ciencia me daría muchas más respuestas de lo que me daría la fe, ¿no? Porque creo que el universo sí tuvo un comienzo, sí podemos rastrear el comienzo. Entonces, a partir de ahí yo empezaría a reflexionar, pero si empiezo a reflexionar en vivo y en directo aquí y ahora, realmente no, solamente voy a especular. Me falta información, hermano. Quisiera saber si realmente no había nada antes del Big Bang, o si era un universo que se estaba contrayendo y que terminó por expandirse de nuevo, y ahí ese juego me falta física para responderte esta pregunta. Claro, es curioso porque desde hace milenios ya nos han dado la premisa de que de la nada nada sale, al principio no hay contradicción, pero por ejemplo lo he visto en tela de juicio recientemente, aquella premisa con la mecánica cuántica, ¿no? Que tiene muchísimas diferencias con la mecánica general. Yo no soy físico, pero lo poco que entendí, por ejemplo, es que en el mundo cuántico aquella premisa se puede ver burlada, ¿no? De que vos hiciste, si no me equivoco, mencionaste al gato, bueno, haciendo referencia, creo yo, al gato de Schrödinger, ¿no? De que está vivo, no está. Es curioso, se podría investigar, pero por ejemplo, en Platón, yo en su momento, hace varios años, leí también 27 diálogos de sus 29, porque hubieron dos que no entendí nada. Uno de ellos, el Protágora, que no entendí nada, y otro, la física, que no lo concluí. Pero por ejemplo, si puedo rescatar cosas de Platón, de sus diálogos, son unas cuantas, la teoría de las ideas, pero hay una teoría que es la teoría de la reminiscencia, ¿no? Que se remite al espíritu inmarcesible, no inmarcesible, porque al final él decía que hay vestigios de las manchas que atraviesa esta suerte de espíritu. Pero por ejemplo, ¿vos comulgás con una idea más o menos así, o la descartás? Realmente no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que tenemos un espíritu.
detrás, si quieres. No podría probarlo, pero sí, yo creo que la teoría de la reminiscencia es correcta, ¿no? Yo creo que encarnamos en este mundo y que nos olvidamos y que venimos a pagar ciertas cuestiones karmáticas, a aprender, a enseñar también muchas cosas, pero no creo que nuestra esencia se limite a nuestro yo en este mundo. Yo creo que si pudiéramos acceder a lo que realmente somos en espíritu, nos sorprenderíamos de nosotros mismos, justamente por lo viejos que somos, justamente por cuántas vidas hemos pasado. Pero realmente no podríamos acordarnos si es que quisiéramos vivir tranquilos, ¿no? Imagínate que hayas hecho algo horrible en tu anterior vida, no te dejaría en paz, ¿no? Tu conciencia. Entonces, yo creo que sí hay. Mira, realmente es un tema metafísico, definitivamente, pero yo creo realmente de que si uno busca adecuadamente, puede hallar respuestas. Mira, Allan Kardec era científico. Allan Kardec agarró y dijo, ¿por qué hay sillas giratorias? ¿Por qué hay tanta gente que va a esto y cree en esto? Y él empezó a investigar desde esa perspectiva más científica. Y empezó a consultar espíritus a través de mediums de distintas formas, y lo que concluyó fue una doctrina unificada, es decir, con muchos mediums que le respondían cosas similares, ¿no? Pero ahí está, no creo que la respuesta sobre algo, ni sobre Dios, ni sobre tu alma, pueda estar en la razón ni en las palabras. Probablemente un sueño pueda revelarte mucho más acerca de qué es tu espíritu, si realmente tenemos o no un espíritu, ¿no? Hay experiencias, hay realmente experiencias cercanas a la muerte, las regresiones. Uno puede buscar más, si quieres, de la manera empírica, no solo creyendo, no solo leyendo. O sea, sobre todo estos dos temas, ¿no? Porque yo más bien me encanta leer y soy mucho más riguroso en otros, más de la psicología, de la economía y demás, ¿no? Pero temas de Dios y del espíritu, creo que buscamos en el lado equivocado si buscamos en la religión, porque ya tiene racionalizaciones, ¿no? Platón, todos ellos, o sea, Platón menos, pero todos ellos ya han concluido a partir de su vivencia histórica, de su lenguaje, lo místico que más bien subyace a todo eso. Y en eso lo místico se puede ver que en realidad todas esas almas, si quieres, del mundo y del universo provienen de una misma unidad, de un mismo todo. Pero esas conclusiones, ves, yo te las enuncio así como quien dice la cosa, pero solamente se pueden entender cuando las vives, ¿no? Solamente cuando las vives. Si quieres, Dios y espíritu están hechos de la misma materia. Me está resultando sumamente gratificante filosofar con vos, Alejandro. No quiero que te tomes mal nada de lo que te digo, me encanta el diálogo, solo lo digo por si acaso, que alguna vez me ha pasado que sea malentendido. Yo no sé nada y no es por imitar la mal parafraseada frase de Sócrates. Pero, por ejemplo, es interesante, yo los invito a quienes estén viendo esto. Hay un filósofo sumamente interesante, ya lo mencioné, Carlos Daniel Lassa, que por ejemplo hace una crítica al materialismo histórico y se remite específicamente al nombre, por ejemplo, pero no es una crítica nominal, sino profunda. Y es que dice que, por ejemplo, el materialismo histórico, más allá de ser un oxímoron, es algo contradictorio, dice, porque si se pretende de que históricamente o se pretende leer la historia en términos materiales, uno se va a topar en alguno de los puntos con el principio de no contradicción. Y leer la historia en términos es interesante. Yo no lo estoy citando capaz muy mal, pero por eso o sea, abunda un poco más, por favor, porque está interesante. Es como claro, que es un oxímoron porque ya viola el principio de contradicción hablar de historia y materia. No, porque él lo que... Bueno, nuevamente quiero decir de que capaz lo esté haciendo un muñeco de paja. Él lo explica de manera mucho más lúcida, pero por ejemplo, lo que yo entendí es de que necesariamente si uno se remite al materialismo para leer la historia del mundo, uno debería de preguntarse entonces, en el momento primigenio o prístino por lo menos, cómo inicia esa materia, digamos, ¿no? Que es la pregunta que creo va ligada a la anterior. Pero bueno, yo solo lo quería citar a él para que lo vean, para quienes están viendo esto, si quieren abundar un poquito más acerca, porque al final de cuentas es bueno leer la parte y la contraparte, pues, ¿no? Al final de cuentas uno no tiene que ser cerrado. Claro. Pero otra cosa que yo te quería consultar, antes de pasar a otro tema respecto a lo mismo, y es, ¿alguna vez vos fuiste católico, cristiano, creíste en Dios o nunca? No, nunca. Siempre fue un problema en mi familia, la verdad. Justamente por ateo, irreverente,
problemático. Por eso es muy raro que se me escuche a mí hablando de estos temas. Pero ahora quedándome un poco con el argumento que citaste, está bueno, está interesante. Mira, yo sé que hay estudios que buscan, ¿cómo le llaman? Big History, que buscan el origen de la biología, de la química, de la materia en todas sus vertientes, ¿no? Y de materia que tampoco conocemos, como materia oscura y demás. Sé que hay eso, mira, no lo he estudiado. Y sé que se puede saber más o menos qué tipo de materia, varios tipos de materia surgió en qué momento, ¿no? Pero eso no quiere decir que el materialismo histórico sea contradictorio, ¿no? Para nada, porque en esa misma evolución de la materia, en esa misma evolución donde surgieron especies, surgió una que empezó a registrar su quehacer en el mundo más allá de la biología y de los genes, es decir, en la historia, en la cultura. Entonces, hay una forma, si quieres, hasta hay paleoantropología, hay bioarqueología, hay formas de ver cómo interactúa la materia con el hombre, con el ser humano. Marvin Harris, por ejemplo, ¿no? Un antropólogo que se llama materialismo cultural, su cuestión, pero por ejemplo te muestra cómo la ecología interactúa con la cultura para formarla, para darle sus formas de acuerdo a las presiones demográficas, a las presiones climáticas y demás. Por ejemplo, eso a mí me parece espectacular y es materialismo, ¿no? No está yéndose a la metafísica para nada, ¿no? Claro. Pero no es un materialismo totalmente cerrado, es un materialismo algo más, ¿no? No es solo materialismo, porque eso es más filosófico que social, pero sí, el materialismo más o menos viene de ahí, ¿no? Marx saca de Demócrito, de Epicuro, claro. Spinoza. Claro, me parece excelente, es sumamente interesante en la ciencia, sobre todo en la química y la física. Hay un principio sumamente interesante que, por ejemplo, un economista, si no me equivoco, el autor se llama George Reisman, que habla acerca de los recursos naturales, si no me equivoco, un apéndice de un libro que se llama Capitalismo. Pido perdón por todos los errores que voy cometiendo en el diálogo. Digamos, y te dice una cosa sumamente interesante, que si se lee pormenorizadamente uno puede advertir implícitamente el principio de lo monosóplavo de la conservación de la materia, y te asevera una cosa sumamente interesante, como que, por ejemplo, los recursos naturales son infinitos, no se terminan. Y esto se entiende en la medida en que se comprende al mismo tiempo la naturaleza caída del hombre y su capacidad intelectiva, cognitiva limitada. Y en la medida que esto aumenta la tecnología, el conocimiento del hombre, así también lo hacen los recursos naturales. Sumamente interesante, ¿no? Bueno, resultaría antinómico que pongamos esto con el principio de no contradicción, pero es sumamente interesante. Yo nuevamente digo, no sé, simplemente soltaba autores que les pueden servir para profundizar, ¿no? Pero, por ejemplo, respecto a la razón y la fe, ¿tenés alguna profundización en la teología, por ejemplo? Sí, justamente este autor Rudolf Otto es el fundador de más o menos de la teología moderna, ¿no? Viene de Schleiermacher y después Karl Barth, todos los que vienen, incluso Mircea Eliade, y por el lado de la psicología, ¿no? William James y demás vienen de este quiebre, ¿no? Que significa Rudolf Otto, que es ver la religión no religiosamente, sino desde la visión filosófica, fenomenológica. Entonces, sí, hay que ver la forma de sacar la mayor cantidad de recursos y de energía. En realidad, mi ensayo sobre memética, Marcos, se trata sobre la extracción de energía que tiene el hombre, ¿no? A lo largo de su historia. Recién llega a poder convertir la energía con el vapor, ¿no? Pues mucho después, antes dependía de la atracción del animal o de su fuerza corporal, ¿no? De convertir los nutrientes de la planta a energía corporal propia, ¿no? Pero sí es un tema apasionante, hermano. La bioenergética ahora, por ejemplo, está muy, muy avanzada y da para ver esa relación. Muy, muy interesante. Pero me preguntaba sobre teología, ¿no? Sí, Rudolf Otto. Rudolf Otto tiene una obra fundamental que se llama Santo, Das Heile, y ahí es donde plantea lo que es lo luminoso, ¿no? Que es solo esa noción sobre lo luminoso de este ensayo publicado en Yachay. Pero como tal, si quieres, mi visión de lo religioso no es teológico. Yo con Rudolf Otto ya creo que la teología es una racionalización de una religiosidad primigenia. Ya creo que es un poco filosófica, ya creo que está un poco alejada, distorsionada,
si quieres, de ese sentimiento, pero puede ser mucho más rico filosóficamente, intelectualmente, moralmente, éticamente, pero ya hay un proceso de alejamiento de lo sagrado, que se moraliza, que se racionaliza, pero al fin y al cabo se aleja, se distorsiona, ¿no? Entonces, no sé si mi visión sería teológica como tal, ¿no? De hecho, me ha costado publicar ese ensayo. Primero lo mandé a la Universidad Católica de Chile y me decían, claro, que era una teología negativa, algo así como que, claro, yo no me basaba en la Biblia, no me basaba realmente en ninguna creencia, en ningún dogma. Entonces, me ha costado que me acepten, la verdad, este ensayo. Me lo han cortado harto, harto. Es un tema delicado, la religión, por lo menos desde esta perspectiva más mística, además del misterio. No hay muchos autores donde fundamentarse realmente, ¿no? Ahora otra cosa sería, porque cito un montón de autores, pero realmente me aproximo desde la fe, si quieres, a la religión, más que desde la razón. Sí. Pero la fe no entendida como creencia, sino como un sentimiento de contacto personal con lo divino, ¿no? Por ejemplo, Paul Tillich cree que la fe es an ultimate concern, es decir, una preocupación última, es un asunto. Entonces, todos tenemos fe desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos fe en el mercado, otros en el Estado, otros en Dios, otros en la feminidad, que sería en la tecnología. Claro. Pero fe no nos falta desde esa perspectiva, ¿no? Claro, todos al final creen en algo. Te quería hacer un paréntesis, perdón. ¿Qué tamaña evidencia o qué necesitarías vos para creer que, por ejemplo, el catolicismo es cierto? ¿Qué necesitarías vos como evidencia para por lo menos ponderar o decir, mira, tienen razón, estuve equivocado todo este tiempo? Wow, no, claro, tendría que yo mismo revivir en carne y hueso como Jesús, ¿no? Tendría que morirme y volver a vivir. Es decir, yo creo que esa ya es una interpretación de las experiencias de muerte y resurrección más antiguas, más místicas, y experiencias que yo sí he tenido, ¿entiendes? No creo que un dogma pueda ser cierto. No sé si quiero llamarlo dogma como tal, pero no creo que me lo podrían probar, ¿entiendes? Porque sé que hay estudios que ponen en cuestión muchas cosas sobre Jesús, sobre sus milagros. Es decir, es un estudio puntilloso, no es tan delicado, ¿no? Hay muchos que niegan la divinidad directamente de Jesús y otros que dicen que simplemente fue un gran profeta, ¿no? Y un gran ser humano, y yo me mantengo en esa postura, ¿no? No divinizaría a ningún profeta, a ninguno, ni Buda, ni Jesús. Pero no estarías abierto, digamos, a considerar de verdad que existe una figura divina, en cuanto se entiende divina, bajo la definición que está en Google de Dios. No, perdón, no entiendo la pregunta. Es que para considerar cierto al catolicismo tendría que creer que Dios se hizo persona y vino con Jesús, ¿no? Que Dios es una persona, no un Dios personal, sino que se contacta con tu espíritu, sino un Dios que encarnó y se hizo persona y que vino al mundo. Pero ese es Dios, ¿no? O sea, eso a mí me parece, por mucho que haya sido el profeta o el iluminado más grande de la tierra, Jesús, y que me haya enseñado mucho, no creo que sea el Hijo de Dios. Y sin eso, no creo que yo pueda ser católico. Yo creo que todos somos hijos de Dios. No creo que Dios se haya hecho carne como tal, y no creo que como carne y hueso podamos revivir, menos en el final de los tiempos. No, tendría que pasar para que, ¿no? Vino el fin del mundo, muchachos, estamos reviviendo, no los buenos, pero realmente no sé si... No, creo que... Sí, no sé qué tendría que pasar realmente. Entiendo, ¿no? Y claro, no sé. Era un paréntesis porque si no, esta conversación es bastante extensa, es sumamente interesante. Te quería preguntar, ¿qué invirtudes encontraste, por ejemplo, en el liberalismo? Porque me dijiste que un momento por lo menos estuviste, por así decirlo, en ese cuadrante para que de repente dejes de adscribir a él. No. No, voy a hacer más, voy a corregir en realidad lo que me estás diciendo. Okay. Porque mira, fui, si quieres, liberal por defecto estudiando economía. Es muy distinto, es decir, mi cosmovisión se formó a través de eso, pero realmente no me lo criticaba y no me adscribía, así que ni siquiera sé si cuando estudiaba economía leía realmente así más fervientemente que tomar la clase.
Entonces nunca, si quieres, me podría haber considerado liberal, pero ahora en retrospectiva me veo y digo, bueno, como que creía definitivamente era liberal, ¿no? O sea, creía que mediante el mercado, mediante la inversión, que no se mete el Estado y que mejor, ¿no? Va a haber más riqueza, que la riqueza se crea, no se expropian ni se quitan. Bueno, yo sí creía, o sea, sigo creyendo eso en buena parte, pero ¿ves? No es que me hacía como identidad liberal. Ahora me volví crítico un poco más cuando escuché sobre el marxismo, pero no es que yo me haya considerado como tal liberal, ¿no? Así sus virtudes, tendría que estudiarlo a fondo, claro. ¿no? O sea, sería injusto si yo te digo las virtudes del liberal, no, tendría que estudiarlo realmente mejor. Pues, no, está bien, bueno, para no ir haciéndolo tan largo y no abusar de tu tiempo, vamos a hacer como una suerte de preguntas así rápidas, pero si bien ameritan una contestación compleja, tómate tu tiempo, sobre ciertas cuestiones específicas. ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, respecto a la discriminación, ¿tenés alguna ponderación, una reflexión? ¿Te parece que existen circunstancias en las cuales esta sea positiva, en el sentido de bueno, digamos, o no? Wow, sí, realmente es un tema bien amplio, ¿no? Porque si hablamos de discriminación en cuanto políticas de la igualdad, ¿no? Que nacen en Estados Unidos, de poner cupos y tratar de inclusión, ¿no? Es una discriminación positiva, ¿no? Si yo, por ejemplo, si tuviera un colegio y decido de que voy a hacer entrenar más a las mujeres, voy a hacer que todas las mujeres tengan que saber karate, por ejemplo, para defenderse de los hombres cuando la diferencia de fuerza sea evidente, claro, estoy discriminando también, claro, y podría ser. Claro, para explicarte un poquito a qué me refería, claro, bajo los conceptos de discriminación negativa, que tautológicamente es negativa, al menos así la pondré yo porque es a priori, en contraste a la discriminación positiva, digamos que eso lo puede hacer tu organismo discriminando qué nutrientes le sirve, digamos, ¿no? Para sentar las bases más o menos en cómo te lo preguntaba. Ya. Claro, y el otro lado son las discriminaciones negativas. Mira, yo he estudiado un poco de racismo, que lo he visto desde la memética, y del feminismo, ¿no? Que lo he visto desde Nietzsche. Y sí, evidentemente vivimos, si quieres, en un mundo donde, no hablemos del mundo, si quieres, vivimos en un país donde la modernidad, como dice Mansilla, está haciendo, ¿no? Avanzar en estos temas para que haya menos discriminación, pero tenemos también una herencia que hace que esta discriminación se haga patente, ¿no? O sea, yo sí creo que existe, si quieres, el machismo, sí existe el racismo, pero no elevo estas, si quieres, categorías o esta discriminación a un principio de explicación causal de la realidad y único, ¿no? Que es como suele suceder cuando uno se vuelve fanático ideológico, ¿no? Con estas corrientes. Pero sí he sido, si quieres, tengo algunos ensayos justamente sobre estos dos temas, feminismo y sobre racismo. Sí. Y sí creo que son temas que hay que cuestionarse, hay que abordarlos, que existen, ¿no? En nuestra realidad, en el día a día. ¿Crees que el término racismo aún es válido a día de hoy? Wow. Mira, no, mejor, ¿por qué no sería válido? O sea, quisiera escuchar el argumento completo. No, y en realidad, a ver, mi opinión creo que no importa en este momento, pero por ejemplo te lo pregunto porque por algunos autores como Cristian Rodrigo Iturralde y toda esta rama de la hispanidad que reivindican justamente eso, ponen en tela de juicio el término en virtud de los acontecimientos evolucionistas, digamos que, por cierto, se me olvidó mencionarte de Darwin, después te iba a preguntar, y bueno, ese contexto prístino al cual se remite, por lo menos así lo entendí yo cuando leí sus obras, el término raza, a día de hoy no sería correcto porque no existe, o al menos así lo entendí, nuevamente lo subrayo, una raza pura, digamos, por así decirlo, ¿no? Yeah. Justo en uno de mis ensayos que publiqué se llama... no lo he publicado, mil disculpas, pero lo haré, lo he publicado en Aula Libre, pero después no, sobre el racismo desde la memética. Mira, ¿qué es más o menos lo que he descubierto un poco con estos estudios? Mira, no he profundizado un poco, pero realmente tendría que hacerlo más para estar seguro de un punto delicado, en especial, que es la especiación alopática, ¿no? Si te acuerdas de este término, vas a ver que ese es el tema donde realmente creo que todo este esquema que te voy a dar se mantiene como hipótesis. No estoy seguro si esto ya es algo que lo han
demostrado y me falta también sobre epigenética para saber si es posible. Pero bueno, más o menos a qué conclusiones he llegado en este ensayo. Sí, efectivamente no hay razas humanas. Efectivamente somos una raza. Nuestro ADN pese a que somos una de las especies más flexibles, porque tarda más en desarrollarse y demás, tenemos un cerebro increíble, pese a ello somos genéticamente muy, muy parecidos entre todos los humanos y no hay variaciones mínimas. Es decir, hay algunos sapiens que tienen poco más de genes neandertales, por ejemplo en el norte de Europa, y algunos que tienen de los genes danisovanos y demás. Es decir, muchos tenemos algunos genes más de chimpancé, la mayoría, y otros de bonobo, por ejemplo, ¿no? Yéndonos un poco más lejos en evolución, hace unos 6 millones de años, ¿no? Porque a partir de 2.5 millones de años ya surgió los homínidos ya parados, Australopithecus, todos los que son nuestros antecesores, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál es la conclusión a la que he llegado? El ser humano, primero el sapiens, no el sapiens sapiens, el ser humano, siendo tan débil, o sea, éramos lo mejor de lo mejor en esa época, es decir, teníamos buena alimentación en comparación de ahora, teníamos más altura, por ejemplo, que solo se ha recuperado en la modernidad, pero en ese tiempo necesitábamos defendernos de los otros homínidos también. Yo creo que el racismo ha surgido ahí, es decir, está asociado a muchas extinciones de los demás homínidos y de la megafauna australiana y americana al paso del sapiens. Y de estos homínidos, sí, muchos se han extinto también por presiones ecológicas, pero también hemos tenido interacción. Y mira, yo trato de hacer un esfuerzo fenomenológico, imaginándome cómo hubiera sido ser un Homo sapiens sapiens, bueno, un sapiens en esa época, y somos muy parecidos con los demás homínidos. Es difícil distinguir. Y si la teoría de la especiación aleopática es cierto, y las cunas evolutivas se dan más que todo en poblaciones segregadas, es decir, no en las piscinas genéticas más grandes donde uno se imaginaría que va a surgir la evolución, sino en poblaciones alejadas y pequeñas donde si la variación no es conveniente, se muere y no se selecciona. Pero si una de estas es decir, si los sapiens empezaron a surgir en tribus de otros homínidos y tendrían que sobrevivir para lograr aparearse, es decir, es una tarea titánica que solo me imagino lográndolo a partir de la exterminación frenética del otro, ¿no? de los otros homínidos. Y ahí yo sí creo que había racismo porque eran otras razas, definitivamente eran otras razas. Pero hoy en día yo creo que se nos ha quedado eso, esa mentalidad, ¿no? Yo rastreo el racismo más atrás del colonialismo. Yo creo que vernos como homínidos, vernos tan diferentes, porque realmente nuestra variación fenotípica al menos es brutal. Claro. No hay otra forma, si quieres, de reaccionar que viendo yo y el otro como una amenaza, ¿no? Eso en el tema del racismo. Entonces, si quieres, no hay razas, sí, pero la gente sigue creyendo que hay razas y sigue viéndolo a la perfección al otro como una raza distinta. Entonces, desde esa perspectiva, hay poblaciones racializadas, si quieres. O sea, no hay razas como tal, sí, uno puede decir razas, pero hay poblaciones que sí creen que las hay. En realidad, los que estudian las variaciones genéticas, como Cavalli, Sforza y en adelante, italiano, estudian las variaciones genéticas de las poblaciones, pero en la prehistoria, ¿no? Y en la historia, cómo se van transformando en los distintos ambientes. Y ahí vemos, por ejemplo, que los andinos tienen un pulmón mucho más adaptado a estas alturas, queman la glucosa de diferente manera. Hay variaciones, no es que realmente somos el mismo ser humano en todo lado. O sea, ¿no? Por ejemplo, a una persona de color le es muy difícil vivir en las alturas, ¿no? Sí. Una persona muy blanca, muy pálida en la sabana africana. Sí, ese tipo de cosas. Sí, sumamente todavía pasan, ¿no? Interesante, porque por ejemplo, si nos situamos, claro, mencionaste, bueno, que vos registrás esto antes de la época precolombina, pero por ejemplo en esta, si nos ponemos a analizar las distintas muertes que hubieron, podemos advertir de que prácticamente todas eran de distintas tribus o pseudocivilizaciones a otras que vivían a costas de otras, ¿no? Y demás cuestiones que, bueno, serían interesantes profundizar, pero para seguir con las preguntas, te quería preguntar respecto a Darwin. Hay algunas personas que hacen un puente, es decir, advierten un ergo de lo propuesto por Darwin y lo propuesto por Malthus, Thomas Malthus. ¿Lo ubicás a Thomas Malthus? Sí. Y esto dicen que se enlaza en prácticas eugenésicas en otra instancia. ¿Vos estás de acuerdo con esto?
Mm, Mira, ¿Has escuchado de lo que te estoy hablando? sí, pero es un tema delicado justamente por el racismo, ¿no? Que hay y que uno puede asociarlo. Pero mira, si la ciencia nos permite, por ejemplo, tener hijos, seres humanos, que sean más resistentes a las enfermedades, que sean más altos, más saludables, ¿por qué no lo haríamos? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no tratar de mutar al ser humano para hacerlo mejor? Yo la verdad es de que sí estaría de acuerdo, pero a la vez en el sistema actual en el que vivimos, ¿qué es lo que pasaría? ¿No? Poblaciones más ricas y solo unos pocos podrían realmente dedicarse a eso o a implementarlo y poco a poco reciben en el resto de la humanidad. Es eso a lo que te refieres, ¿verdad? Sí, 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 me resulta interesante. También es otra cuestión larga que la podemos conversar en Sí. otra oportunidad, pero para seguir con las preguntas, no sé cómo decir esta palabra porque si la digo me lo censuran en el video, ya me ha pasado. Respecto al tema de la, como se dice, digamos, en la ley argentina, interrupción del embarazo, así lo vamos a decir. ¿Estás de acuerdo, a favor, en contra? Sí, la verdad que sí. Estoy, estoy de acuerdo. Pese a que sé que hay ONGs internacionales que lucran, promueven este tipo de prácticas, ¿no? Y sé que es un debate Sí, sí, sí. bastante grande, Pero, pero ujú, sí, yo creo que claro, por, para hacerlo concreto, dos preguntas te hago respecto a este tema para pasar. Eh, ¿Vos considerás que la vida empieza desde la concepción o no? No, yo no te voy a presentar objeción, quiero saber nomás. sí, yo creo que sí. La vida Ok. empieza Y, desde y, la la, y mi, concepción. mi segunda pregunta que se sigue de esto es, ¿la condición de ser humano te es suficiente o no para vivir, para merecer vivir o no? Mm, mm, Creo que no. Creo ¿No? que no, porque hablamos también de potencialidad ahí, si no estoy mal. Es decir, si es un ser humano, sí en Ujú. esencia es un ser humano y va a ser un ser humano potencialmente si lo dejas ser, pero hay etapas, ¿no? En la que no es un ser sintiente, así que es un ser humano sí, pero todavía prefiero que un ser humano no nazca que nazca con una familia indeseada o en un lugar donde no va a ser feliz o donde va a estar mal, ¿entiendes? Donde no va a recibir una, en vez de condición, una dignidad humana, una condición humana Ok, satisfactoria, si quieres, ¿no? Pero como te digo, el debate es largo. largo también, ¿no? Sí, Sí, me está bien. imagino. Eh, ¿Estás a favor del feminismo? ¿Te consideras feminista? ¿O haces alguna matiz, alguna distinción? Pucha, como te digo, he escrito el diálogo del feminismo nietzscheano, que no, todavía no sé cómo Sinceramente titularlo, si True desconozco, Feminazi, ¿no? perdón, desconozco sinceramente qué postulaba Nietzsche al respecto. ¿Me lo podrías Es, resumir? es, es, es un tema. Para Nietzsche, hermano, la vida misma es como una suerte de reminiscencia del eterno retorno y el eterno retorno, como una suerte de ovario. O sea, la mujer en Nietzsche es un tema muy delicado, porque tiene varias mujeres, además, ¿no? La mujer castrada, que es la que más critica, la castrante y la libre, ¿no? Hay muchas distinciones y demás. O sea, por lo menos la feminidad de Nietzsche es bastante importante, ¿no? Para contraponer ese dios fálico y demás del judeocristianismo. Además, el mismo Dionisio, o sea, hay, hay si quieres elementos que te ligan a, la, al, a una suerte de religiosidad más arcaica en Grecia, a las cuestiones de la diosa que venía de Creta, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay una conexión con la feminidad, pero el tema del feminismo no lo voy a lograr aquí decir bien en menos de media hora, pero Claro. en resumen, es un feminismo muy peculiar, el feminismo nietzscheano que estoy investigando, porque no va por el feminismo hegemónico, de igualdad, no trata realmente de anular esta dualidad de hombre-mujer. No me considero, si quieres, feminista en ese aspecto. Si quieres, ideológicamente no. Ujú, ok. Ideológicamente soy feminista nietzscheano, pero sí creo que tienen luchas justas las feministas que están reclamando cosas que, o sea, más allá de lo que proponen, más allá de su pensamiento, sí creo que hay cuestiones de, si quieres, un patriarcado, no sé, es pésima esta palabra, pero sí creo que hay mucho sexismo, machismo y que sufren una violencia especialmente peculiar. Ujú, Entonces sí puedo suscribir a su lucha sin suscribir a su ideología, claro. si quieres, a muchas de sus consignas,
porque creo que tiene razón en algunas cosas. Justo mencionaste el patriarcado, ¿crees que existe? ¿Ves? Es otro tema brutal. Por ejemplo, estuve investigando acerca de los estudios matriarcales de Wegener, Abendorf, y mira, si yo te digo el patriarcado, automáticamente vas a asociar a una suerte de imperio, de una entidad omnipotente, y que es una conspiración para que todos los hombres oprimamos a las mujeres desde el inicio de la historia. Claro. Más o menos así se entiende el patriarcado desde el feminismo hegemónico. Ahora, otra cosa es que yo te diga que la edad moderna, que la modernidad, que esta era global, tiene sus raíces y que está tratando de eliminar los restos patriarcales, pero que la mayoría de los resabios culturales que tiene desde el helenismo, ¿no?, desde el judeocristianismo, son patriarcales. Es muy diferente, y que tenemos herencias patriarcales que se manifiestan de muchas otras formas. Pero si yo te hablo de un patriarcado, no. Pero tampoco iría más allá como Roxana Kramer, que dice ya no hay un patriarcado. Por lo menos en sociedades tercermundistas, donde todavía hay mucho machismo de parte hasta de nuestras culturas ancestrales, no es cierto, hay todavía una violencia. No somos tan modernos como para estar felices y libres de ese tema. La ubico a la señorita Kramer. Te iba a consultar, ¿tenés las nociones acerca de lo que es el globalismo actualmente? Desde George Soros, de lo que habló Marianela. Sí, más o menos, o sea, más o menos remite porque a eso. Hay muchas distinciones, ¿no? Yo he seguido desde Bauman, por ejemplo, la cuestión de la modernidad líquida y de la globalización, desde Marshall Berman, pero cada uno tiene, ¿no?, de globalismo definiciones diferentes. Si me la dices, mejor. Claro, esta idea de crear una suerte de superestado, ¿no? Y bueno, se me ocurren exponentes que no sé si vas a conocer, te los mencioné porque me decías que no te conozco, pero si preferís la saltamos para que no nos estanquemos en ello. Lo que sí supongo que sí conoces es el ecologismo. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Sí, ves, es lo mismo. Yo creo que no me diría como que suscribo a todas las ideas ecologistas, pero por ejemplo, porque uno puede llevarlo, como te digo, ideológicamente mucho más lejos y decir, bueno, no voy a comer nada que provenga ni siquiera voy a ser vegano y listo, ¿no? Entonces, mira, yo creo de que sí, el planeta, si quieres, he tenido una lectura acerca de las condiciones en las que estamos viviendo, y sí, nos acercamos a un momento casi sin retorno, y sí considero de que habría que hacer primar a la Tierra antes que a nosotros o a la tecnología. No soy tecno-optimista, si quieres, en ese sentido sí podría decir que soy ecologista, pero otra vez es un tema que falta mucho trabajo. ¿Crees que existen ideologías buenas? Depende qué entiendas por ideología. Claro. Tiene dos acepciones totalmente opuestas. Sí. Por ejemplo, desde Marx, ¿no? Pero bueno, sé que estamos respondiendo rápido. Creo que hay dos tipos de ideología. Creo que hay una ideología superestructural, a la que normalmente llamamos hegemonía cuando se hace dominante, o imaginario social cuando nos referimos a simplemente su contenido y no a la relación de dominación. Pero sí creo que hay una suerte de imaginario colectivo en las épocas, según las épocas que se van moviendo, no un espíritu de la época, pero sí un imaginario, y en ese imaginario justamente el ecologismo, el feminismo, tiene efectos ideológicos muy fuertes. En la otra acepción de ideología es muy interesante, viene desde Hannah Arendt, que es la tiranía de una idea, ¿no? La lógica de una idea. Entonces ahí sí se vuelve mala porque se vuelve fanática, ¿no? Si va a impedir de que yo lea la realidad en toda su complejidad porque me fanatizo con esta idea, ¿no? Si es con el racismo, todo es racismo. Si es con feminismo, pobre la mujer, todo le pasa a la mujer. Entonces sí, se vuelve muy ideológico. Entonces más sería cuestión de grados y ver si hablamos de una ideología supraestructural o si hablamos de inscripción a creencias personales, ¿no? Más que todo. ¿Crees en el libre albedrío? Es que suena como si podría no creer. O sea, claro, no. Pero me lo he cuestionado, ¿no? No es que crea que es algo obvio, ¿no? Pero desde el momento en que elegí estar aquí esta noche y responder todo desde mi libre albedrío, te diría que sí, lo presupongo. Mira que no tendría que forzar mucho para cuestionármelo, ¿no? Tendría que elegir, no creer. Te lo pregunto como antesala para la siguiente pregunta, y es que quería saber qué definición, por ejemplo, vos manejás o te parece más prudente acerca de la libertad.
Y ves, por ejemplo, hay muchos pues, conceptos. ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano? Que cuando uno intenta hablar de, de tópicos como si fueran conceptos, inevitablemente se vuelve reduccionista, ¿no? Y no hay de otra. Sé que estamos con poco tiempo, pero ¿ves? Depende si es libertad de o libertad para. Ujú. ¿No? Si es libertad del yugo, de la opresión y demás, sí, yo creo que hay todavía opresión, creo que hay todavía explotación, si quieres librarnos de eso también, sí, pero creo que es mucho más importante la libertad creativa, ¿no? Si quieres es más importante aprender a bailar que llevar tu martillo a todo lado, ¿no? Siguiendo a Nietzsche, es decir, no nos traguemos, si quieres, el veneno de las serpientes sin entender la visión del águila, hablando un poco en su lenguaje. Wow, me acabo de olvidar de lo que No, estaba es hablando. sumamente interesante lo consultaba porque claro, hay muchísimas cosas para hablar acerca de ello. Aquí, por ejemplo, he escuchado que lo define más de una manera negativa, remitiéndose a Isaiah Berlin, y dicen que es la contrafigura de la coacción. A mí me genera ruido la palabra coacción por lo que he leído a Aristóteles. Creo que se remite justamente a coacción externa. Yo me pregunto con la coacción interna. Me gusta la definición que sugiere Aristóteles de que la libertad es el acomodo del libre albedrío hacia la virtud, ¿no? Por eso te lo consultaba, son cosas interesantes porque por ejemplo después otro filósofo, Jonathan Ramos, presenta objeciones respecto a la definición negativa de la libertad, dice que un no ser no puede ser un fin, así como tampoco la libertad. Entonces es sumamente interesante, ¿no? Por eso te lo consultaba, no sé si quieres añadir algo. Sí, sí, la verdad que es un tema muy, muy apasionante, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de Aristóteles, claro, es una visión de la libertad desde la ética, ¿no? Que es normalmente desde donde suele abordarse el tópico, ¿no? Pero, por ejemplo, desde la memética te dice de que el ser humano tiene que actuar como si creyera que es libre, inevitablemente, porque, bueno, los memes que tiene son un virus, según esta teoría, que nos hizo evolucionar para albergarlos a ellos y luego crear el internet y poder seguir la selección por otros medios, pero sí, la verdad es de que no me he cuestionado el libre albedrío, no tengo una definición de libertad, o por lo menos tendría que tenerla como en un diálogo, en un trabajo, en algo específico, ¿no? Para ver desde dónde, porque la perspectiva es una cosa y otra cosa los debates, ¿no? Que se dan en torno a esto, pero la verdad es de que muchos de nosotros no nos gusta admitir que no somos tan libres como nos sentimos, si quieres. Claro, hay una pregunta interesante que plantea nuevamente Horacio Justo y es que cuando debate acerca de la libertad, él comienza pidiendo de que le mencionen a una sola persona que ha nacido libre, ¿no? Un tema también sumamente interesante. Pero bueno, para ir redondeando también y no alargarnos, últimas dos preguntas, por ejemplo. Desde tu perspectiva, desde tu opinión, desde lo que crees y sabes, ¿cómo ves, qué lectura tenés de la situación vernácula de, bueno, política de Bolivia? Sí, mira, podríamos habernos dedicado a ese tópico solamente y seguramente hubiéramos profundizado mucho más, pero sé que la presentación de una persona también es ver todas sus capas, ¿no? Bueno, sí, mi tesis es sobre esto justamente y creo que estamos viviendo un momento de reconfiguración de la hegemonía del MAS. Está tratando de recuperar su hegemonía en el país y por eso está tratando de enjuiciar a Yanine Áñez, cosa de que parezca golpe de Estado. Permitime hacerte una consultita, dos consultitas. ¿Simpatizás Sí. con el MAS, Alejandro? No. Ok. Y segundo, ¿crees que hubo golpe de Estado? Justamente es lo que trato Okay. de... Sí, realmente es bien difícil bien. porque los temas son amplios, ¿no? Claro, pero, sí. A ver, en resumen, así, voy a tratar de ser lo más... Creo que lo que ha habido ha sido una crisis institucional, una crisis de Estado, es decir, político-social. Así yo la llamaría de la manera menos ideológica posible. Ni siquiera levantamiento, ni revolución, ni revuelta, pese a que sí hubo, ¿no? Revueltas populares, 9 departamentos de 11, bueno, de 10 y de 11 ciudades. Entonces, creo que es un tema en sí mismo ideológico. El golpe, no golpe, revolución, pititas, no pititas. Y creo que esta crisis de Estado que hubo, se lo llama justamente golpe de Schrödinger, para mostrar de que hay esas dos interpretaciones, pero demasiado latentes, ¿no? Y que justamente obedecen a intereses de estos dos polos políticos. Entonces,
yo creo que el tema del golpe de Estado lo podríamos debatir ad infinito, ¿no? No me decanto por un sí, no, la verdad es que tengo ciertos puntos, ¿no? Porque lo que hago en mi tesis es un análisis tanto argumental como de metáforas, como de relatos. Entonces, si junto todo eso, realmente me doy cuenta de que es muy ideológico decir que sí o que no. Realmente estar en uno de los dos polos implica reducir demasiado la realidad. O sea, como tal, el gato está y no está muerto, ¿no? Hubo y no hubo, si quieres. Pero es más una cuestión de ideología, una cuestión más de discurso que de hechos, ¿no? Los hechos no necesitan conceptos tan cargados, tan semánticamente. La verdad es que si yo me refiero a lo que pasó en 2019, es una crisis de Estado, porque lo que se puso en duda fue el Estado plurinacional también, ¿no? Claro. Lo que se puso en duda fue la continuidad de esta hegemonía, de este tipo de Estado. Claro, advierto que es una interpretación más filosófica, ¿no? Porque, por ejemplo, con arreglo al derecho constitucional, en mi lectura y en base a otras lecturas de constitucionalistas, por ejemplo, no fue golpe, digamos, ¿no? En términos de derecho constitucional. Te iba a decir algo y se me fue. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo jurídico podría determinar un fenómeno tan complejo, tan político-social? Claro, ¿no? Ese es el detalle. Claro, me parece interesante. Yo sospecho de que esto va en virtud de que el término golpe de Estado también va correlacionado al derecho, porque en tanto entendemos Estado, y por lo menos aquí la definición vernácula vigente en estos momentos, al menos a mí así me lo enseñaron, la concepción de Estado está netamente relacionada a terminología jurídica. Tenemos al Estado por un constructo que se encuentra constituido de varios elementos: población, territorio, soberanía, territorio, población y gobierno. Pero ahí está, esos 4 elementos. Esto responde también a Jean Bodin, digamos, ¿no? sus escritos. Ya me acordé, a eso me tenía perturbado lo que te quería consultar. Pero para no dejarlo chuto, esta parte, por eso creo yo que por lo menos entiendo, digamos, que puede sonar, si nosotros vemos otra perspectiva reduccionista, digamos, ¿no? Como un tipo de falacia de autoridad, creo, no sé, por lo menos se podría interpretar así, pero yo creo que de esa manera se interpretan los hechos, en cuanto entendemos que el contexto es un estado, digamos, ¿no? Pero lo que te quería consultar es, ¿has leído, has tenido la oportunidad de profundizar en la filosofía escéptica de, por ejemplo, Pirrón de Elis, los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico? No, la verdad que no. Es muy curioso esto del escéptico, porque normalmente cuando uno es escéptico tiende a dudar y a cuestionar desde sí mismo, ¿no? No es como que soy escéptico, seguidor de tal escepticismo, que también no se puede entender el escepticismo como corriente más que como actitud intelectual, pero no he profundizado. Pero a ver, es otro tema. Claro. Volvamos a la relación de lo jurídico. Mira, si pretendemos demostrar la verdad, si quieres, de un hecho que el tema del golpe está en un plano interpretativo. Entonces, si lo mezclamos con la verdad y queremos llegar a la verdad, lo más probable es que acabemos en cajones ideológicos. Y eso ocurre tanto desde lecturas jurídicas como, mira, el Estado se lo puede entender desde muchas otras disciplinas, no necesariamente desde lo jurídico, y creo que no hay una figura de golpe como tal, por lo menos en nuestra Constitución, o en lo jurídico como tal, ¿no? Es más político. Mientras tomas agua, lo que quería terminar, lo que te decía es que es curioso que, por ejemplo, en estos esbozos pirrónicos, que es el único que he leído en realidad de la filosofía escéptica, pero creo que es uno de los exponentes más importantes, el escepticismo allí se manifiesta en tanto y en cuanto se entiende escepticismo como la no manifestación del juicio. Entonces ni siquiera es la duda, no se puede ni afirmar ni negar, porque eso ya es un juicio. Wow. Es interesante. Todo el texto son creo que 200 hojas. Es de ágil lectura, porque, digamos, te pregunta qué dice un escéptico frente a lo siguiente y te dice nada, porque no puede decir nada, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces es sumamente interesante. Oye, sí, he sido bastante escéptico, creo, en esta entrevista. No, ha sido excelente. Bueno, para no abusar, ahora sí hemos estado hora y media, Alejandro. No sé si hay alguna cosa que querrás acotar. También te pido que por favor subrayes tus redes sociales, tu página donde subís tus escritos y demás cuestiones. Sí, muchas gracias, hermano. Sí, la verdad es de que el tema de mi tesis es el que más, por lo menos actualmente, me preocupa, me ocupa también. Entonces, sí, el ensayo por lo menos
creo que el que más llegada, más difusión ha tenido, se llama El golpe de Schrödinger en Bolivia, entre la Pititia y la Huipala. Ahí se puede resumir un poco las conclusiones a las que he llegado en mi investigación, en mi tesis, ni siquiera las conclusiones, sino la visión general, esta relación de crisis de Estado y golpe de Schrödinger, que creo que es mi aporte intelectual más importante por ahora, ¿no? que estoy haciendo, empezando en la academia. Y bueno, estoy como Paz Jiménez, como aparezco en Facebook, no uso otra red social, no estoy en Facebook, perdón, no estoy en YouTube, no estoy en Instagram, pero no participo ni en Twitter, entonces casi todo es Facebook. Y bueno, mis primeros escritos están en Percontari, ahí se pueden hallar mis diálogos, pero planeo juntarlos todos y tener una mejor versión en un libro próximamente. Después tengo mi blog también, que es pazjimenez.wordpress. No subo muchas cosas ahí, la verdad, es de que no lo mantengo muy activo. Entonces, nada, la verdad es que mi contenido y todo lo que produzco intento que sea manifestado en un libro. Entonces, próximamente, cuando salga ahí es donde más me van a poder conocer, ¿no? Hasta ahora, la verdad es que tengo escritos provisionales de todo tipo, y los más serios, los que más me gustan, los tengo guardaditos. Así es. Como colofón, te quería preguntar, ¿cuáles son tus aspiraciones, Alejandro? Si se puede saber. Así en la vida. Sí, claro. Realmente te diría que todavía no lo sé, pero sí tengo como una suerte de compromiso político con el país. O sea, inevitablemente voy a acabar o en la academia, dando clases, escribiendo, nada más, o metido en la política, porque es algo que me atrae y me mueve bastante por ahora. Pero así aspiraciones como tal, creo que en mi vida individual no sé si voy a dejar mucho. Espero que sí, pero no creo. Yo creo que ahí mi legado va a ser lo que escriba, y ojalá sea un aporte también en la intelectualidad boliviana en el futuro. Espero realmente llegar lejos. Capaz no, y paso desapercibido, Dios sabe, hablando de Dios. Entonces sí, la verdad que no tengo aspiraciones, soy bastante, la verdad, exigente conmigo mismo, soy bastante crítico, me exijo mucho. Entonces sí espero mucho también de mí mismo, y no soy muy modesto, pero la verdad es de que creo que sí, mis aspiraciones se limitan a ser feliz en mi vida, con mi novia, con Sofía, y nada más, ¿no? Y escribir y dejarlo. Ahora, si me meto en la política, ya ahí te voy a responder más adelante. Excelente. De verdad, Alejandro, te agradezco infinitamente por hora y media de tu tiempo haberme brindado, y bueno, a toda la gente que pudiste haber dedicado a cosas tan legítimas como una actividad ociosa o simplemente a estudiar, a cultivarte. Así que muchas gracias. Los últimos minutos te lo dejo si querés hacer alguna reflexión, acotación, mandar un saludo, lo que quieras. No, la verdad que no. La verdad, como un mensaje más para ti, para agradecerte por la invitación, y que, bueno, a mí me encanta el formato de diálogo, más de entrevista, menos panorámico, más específico. Entonces, si tienes un espacio en tu programa, por ejemplo, si tienes dos posturas que están 100% seguras, con argumentos jurídicos, filosóficos, políticos, que sí hubo golpe y otro no hubo golpe, por favor, presentámelos, porque me ayuda mucho mi tesis, y más que moderar, puedo también debatir con ellos, y me encantaría hacerlo, ya que es el tema que más sé actualmente, claro, ¿no? Y un poco de feminismo nietzscheano, pero tantos registros. Claro, no, excelente. Eso, gracias, Marcos. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias.